Bueno, otro de los temas de esta semana y de todas y cada una de las semanas, lo que pasa es que algunas mediciones se van haciendo en distintos momentos, ¿no? Y hay varias que se hacen y son distintas. Las mediciones que hace el INDEC por un lado, la Defensoría del Pueblo por el otro. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas hace unas mediciones que son las mediciones que alguna vez hablamos con Simonella aquí en este Living, la canasta alimentaria nutricional, CAN es la sigla, ¿no? Nos acompaña Víctor Peralta, licenciado en Economía, que es el encargado justamente de hacer estos temas allí para el Consejo Profesional. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por ¿no? invitarme. Bueno, ¿cuánto aumentó CAN, la canasta alimentaria nutricional? Bueno, la canasta con respecto al mes pasado, es decir, a marzo, presentó un aumento de 0,76%. Es decir, que para un adulto equivalente la canasta cuesta hoy 3.406 pesos. Cuando comparamos esa cifra... Una persona. Cuando comparamos esa cifra con la del año pasado para abril del 2016, tenemos un aumento de 18,57%. Ahora, cuando proyectamos este adulto equivalente, lo proyectamos a una familia, por ejemplo, tipo en Argentina, que es un matrimonio joven con 2 hijos menores de edad, esta canasta de alimentos exclusivamente está en unos 10.526 pesos. ¿Solo alimentos? Solo alimentos. Ahora, si le volvemos a proyectar y vamos a los otros bienes que tienen que ver con la limpieza, gastos médicos, alquiler, lo que no tenga que ver con... La canasta llega hasta los 22.600 pesos. Una familia tipo. Una familia tipo como, obviamente nosotros calculamos una canasta que no es similar a la de INDEC, porque INDEC lo que busca medir con su canasta básica de alimento es la línea de indigencia y la línea de la pobreza con la canasta total. Así es. Nosotros tenemos una amplitud de bienes, en nuestra medición mucho más grande, tenemos 80 productos que relevamos. No solo en Capital, sino en las distintas regiones de la provincia, ¿no es así? Sí, nosotros también relevamos esta canasta en las localidades más importantes de la provincia, como Río Cuarto, San Francisco, Villa María, Jesús María, Marcos Juárez. Notamos también que cuando comparamos, digamos, si hacemos un análisis teniendo en cuenta las jurisdicciones vemos que Capital presenta una variación interanual acumulada menor que las otras localidades. En este caso, la localidad más cara, podríamos decirlo así, es Marcos Juárez, Río Cuarto y... ¿Marcos Juárez es la más cara? Sí, Marcos Juárez siempre ha presentado, digamos, a lo largo del Juárez, tiempo... ¿cuánto ha aumentado la canasta en lo que va del año? En lo que va del año lleva arriba del 22% Marcos Juárez. Nosotros en Capital tenemos 18%. ¿A qué se debe eso? Bueno, yo entiendo que tiene mucho que ver en lo que es las diferencias de precios que hay entre la jurisdicción y la evolución de esas diferencias. Primero no son significativas, digamos, porque en el tiempo tienden todas a igualarse o tienden a presentar diferencias que son exiguas. Ahora, en la diferencia mensual o que por ahí puede decir tiene mucho que ver con la política de precio de las cadenas que venden estos productos, ya sea en Córdoba o en el interior, es decir, a partir de su poder o posición que tiene en el mercado. También tiene mucho que ver con la variación de precios que se viene desde lo impositivo, cuando hay aumentos de impuestos, cuando tenemos aumentos en lo que son los costos de logística y traslado. Por ejemplo, en Córdoba tenemos centro de distribuciones importante, con lo cual los costos tienden a bajar. Las diferencias de precios generalmente... Pero no bajan. En Córdoba me hace falta más plata para comprar lo mismo que en otros lugares del interior, más allá de que haya aumentado igual como más, te decía, no es significativo, porque la canasta más barata la tenemos en 3.190 pesos aproximadamente. Y en Córdoba 3.400. Bueno, pero son 300 pesos. Son 300 la lógica, pesos. A ver, yo desde el sentido común, no soy economista, digo, en Córdoba hay mayor cantidad de industria, hay mayores centros de distribución, tendría que tender a abaratar, hay mayor oferta, por ende tendría que ser más barato. Sí, déjame que te diga una cosa. En Córdoba tenemos todo eso que estás diciendo, esa estructura, esa fisonomía en lo que respecta al nivel de actividad y cómo se... Pero la materia prima no la tenemos en Córdoba. La materia prima viene de los centros donde se produce la carne, donde se genera la carne, donde tenemos los granos, ¿no?, que se van a aplicar a la industria agroalimentaria y que después van a terminar siendo los alimentos que la gente consume. Allí existe un costo importante, porque hay que trasladar esa materia prima hacia los lugares donde... ¿Y no hay posiciones oligopólicas, digamos, de concentración de poder comercial? Sí, también tiene mucho que ver, digamos, en cierta manera, cómo está distribuido esa oferta. Hoy por hoy en Córdoba tenemos grandes superficies, que son hipermercados, supermercados grandes, pero digamos que en cierta manera los productores de alimentos en el país no son tantos oferentes. Uno puede tener para la leche, por ejemplo, 2 o 3 productores. Después tenemos pequeñas empresas que producen leche,
pero que no tienen la fuerza para imponer un precio en el mercado. Sí, claro. Llegan a sectores más regionales, claro, no entran al lugar importante de la góndola de las grandes cadenas de supermercados. No, y también el lugar de la góndola tiene que ver con el peso de la marca. Obviamente. ¿Vos creés, como dicen algunos, que hay especie de asociaciones entre las marcas líderes y los supermercados líderes? No, la verdad yo no tengo evidencia de eso. Lo que sí se puede observar es... Digo, para imponer precios, ¿no? Yo más que precio hay una técnica en el mundo que se conoce como el pricing, que es después de los 70, cuando ya no se podían seguir bajando los costos porque depende mucho del avance técnico, es decir, una nueva ingeniería, una nueva tecnología que permita bajar costos, muchas empresas empezaron a trabajar a ver qué precio podemos instalar en el mercado. De ahí comienza a trabajarse esta teoría de pricing y aparecen múltiples formas de fijar precios, como por ejemplo las compañías aéreas que van cambiando el precio constantemente según la hora. Y esa metodología de fijar precio tiene que ver con la posibilidad de obtener la mayor ganancia por parte de la empresa a partir del excedente del consumidor. Es decir, la empresa intenta conocer cuál es el precio máximo que podrías pagar vos por tal producto. De allí surge la diferenciación de marca. Vos fíjate, tenés leche de 3 tipos, 4 tipos, una viene con más hierro, otra con menos hierro, descremada. Entonces, la idea de los canales de venta es diferenciar para obtener mejores precios. Y digamos como que la experiencia nos muestra, cuando apareció Precio Cuidado, ¿qué hicieron las empresas? Trabajaron con segunda y terceras marcas, claro. Achicaron el packaging, digamos, de 500 pasaron a 470, después 450, cada vez más chicos son, ¿viste? Entonces, te compras un kilo de galletita, ahora tenés 350. Entonces toda esa forma de trabajar para obtener mayores beneficios tiene mucho que ver con digamos, la posibilidad que da el mercado a la hora de diferenciar y obtener maximizar ganancias. Precios de logística y de algunos otros precios que también evidentemente tienen que ver con el resultado final de todo esto. Esta semana se habló mucho del costo Córdoba en el tema de la energía, ¿no? Estuvo en todos los medios de comunicación, informativa, no sé si tenés o no opinión formada con esto, pero los supermercadistas decían, históricamente este ítem fue 0,8 en nuestros costos, ahora es 1,5. ¿Puede ser tanto? Y la verdad no conozco la estructura de costo de un supermercado. Igual 0,8 dentro de una estructura, digamos que por cada peso que aumenta la luz a ellos les va a impactar un 0,8 dentro de su costo total o costo de producción, digamos. La verdad no tengo claro, una pero opinión cuando hablan de formada. utilidades de 1,5, que uno no termina de entender si esto es verdad o no, si es cierto o no, utilidades de 1,5, 1,7, 1,4, 1,8, y uno siempre piensa que en el supermercado se forma un precio también y ganan fortuna. Y ¿no? la verdad ese tema de la utilidad también es bastante, porque hay que ver cómo la miden. Hay distintas formas de medir la utilidad y la ganancia de una empresa. Eso lo saben capital y todo eso. Los contadores y los licenciados también saben mucho de distintas formas, porque hay que ver qué se busca en la medición. Vos tenés antes de impuestos, después de impuestos. ¿Cuántos productos miden ustedes? 80. Nosotros relevamos 80. Hay una diferencia grande con la INDEC, ¿no? Que sí, son 30, INDEC, tengo INDEC está entendido. midiendo 30 productos, sí. O sea que es bastante más amplio. Y toma todos los rubros de la alimentación. Sí, nosotros tomamos lácteos, verduras, carnes, almacén, digamos, todo lo que es seco. INDEC también trabaja con eso, pero INDEC trabaja con una canasta más acotada en lo que respecta a la diversidad de bienes y digamos que ellos buscan medir la línea de indigencia y la línea de pobreza. Con la canasta básica miden la línea de indigencia y con la canasta total están midiendo la línea de pobreza, que después le va a permitir definir cuántos hogares o cuántas familias son pobres y cuántas personas tenemos pobres e indigentes. ¿Cada cuánto se mide CAN, la canasta alimentaria? Nosotros la canasta la medimos todos los meses. Para todas las ciudades. O sea, desde el año 2005 la venimos midiendo, desde que empezó el rum, digamos, con el INDEC sobre la veracidad de los datos, empezamos a medir porque queríamos tener nuestra propia estimación y conocer, digamos, de primera mano cómo iba esta tendencia de precios. ¿Y ustedes creen que hay una desaceleración también? Con respecto al año de la devaluación, que fue el año pasado, sí, se va a desacelerar este año el crecimiento de los precios, porque aparte ocurrió también en la devaluación de Kicillof, que Kicillof devaluó, ese año fue altamente inflacionario, pero después tiende a bajar. Lo mismo está pasando ahora. Te meto en un brete, ya como licenciado en Economía, te saco del tema del trabajo del CAN. ¿Crees que vamos a poder cumplir con la meta del 17% de inflación para el año? Mira, está muy complicado. Está complicado. Esto título personal, o sea, yo creo que fue muy ambiciosa la meta del Central, un 17%, tenía que bajar muchos puntos, digamos, con respecto al 2016. Sí. Y más aún teniendo en cuenta que
el déficit fiscal no se ha achicado, que creo que desde allí en parte presiona sobre la... Me parece que todo el mundo hace hincapié en ese punto. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Un gustazo realmente.